Bendiciones, bienvenidos una vez más a nuestro programa Tiempo en Sion. Te mandamos un saludo, un abrazo en el amor de Cristo, donde quiera que nos estás viendo en estos momentos. Este día vamos a estar hablando de las hegemonías de las emociones. La hegemonía de las emociones. Nosotros hemos sido constituidos como hombres tripartitos, dice la Biblia. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Este día vamos a estar hablando acerca donde se concentran todas nuestras emociones, que es en nuestra alma. Y esa es la batalla que nosotros tenemos. Nosotros contendemos muchas veces entre lo espiritual con las cosas emocionales. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 15. Este es el gran apóstol Pablo luchando con las emociones. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este es el gran apóstol Pablo. De lo que está hablando es que había un conflicto entre la carne y el espíritu. Era un choque que había entre la carne y el espíritu. Muchas veces nosotros nos dejamos gobernar por las emociones, y aun cuando venimos al Señor, aun cuando venimos a Dios, nosotros tenemos conflicto, batalla. Las emociones son todos los sentimientos, son todas las percepciones de todos los elementos reales de una realidad o de una imaginación que nosotros tenemos. Las emociones se manifiestan en tristeza, felicidad, gozo, alegría, luto. De muchas formas nosotros podemos manifestar las emociones, y muchas veces nosotros, aunque conocemos la palabra del Señor, aunque cantamos, adoramos al Señor, estamos en la iglesia, leemos su palabra, pero nos dejamos gobernar por las emociones. Por eso estamos hablando de la hegemonía de las emociones. Como hijos de Dios, todos estamos expuestos, aún los más espirituales, a que las emociones tengan control sobre nosotros. Pero es ahí donde nuestro hombre espiritual se debe fortalecer. Aquí el apóstol Pablo lo reconoce, lo que acabamos de leer. Porque no hago, mira lo que dice, porque lo que hago no lo entiendo. Ni él mismo se explicaba. No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sabe? Es una pelea entre la carne. Aunque nosotros conocemos la palabra, pero muchas veces la carne nos domina. Muchas veces nuestros sentimientos nos dominan. Muchas veces sabemos que hacer eso es malo, y sin embargo esas mismas emociones nos dominan. No vamos a vivir toda la vida en una depresión. No podemos vivir en una depresión toda la vida. Hay un momento donde nosotros tenemos que salir. No vamos a vivir toda la vida en el luto. No vamos a vivir toda la vida llorando. No vamos a vivir toda la vida en tristeza, porque eso es señal que las emociones gobiernan tu vida. Nosotros tenemos que ser libres en el Señor. Por eso esta palabra te va a hacer libre este día. Tenemos que reconocer que Cristo Jesús es nuestra fortaleza, que el Señor es nuestra fortaleza. Todos tenemos esas batallas. Y mira, te voy a leer Gálatas 5:17. Mira lo que dice la palabra. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el de espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. Siempre hay una batalla entre el hombre espiritual y la carne. Siempre va a existir. Hay un conflicto, hay un choque. Jesucristo mismo lo dijo en Mateo, en el capítulo 26, versículo 41, cuando le dijo: orad y velad para que no caigáis en tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. O sea, ellos querían buscar al Señor, buscar su presencia, pero sus cuerpos estaban cansados, su carne estaban cansados. Muchas veces nosotros tenemos esa batalla y no lo entendemos, qué es lo que está pasando con nosotros. Nosotros podemos diferenciar
los cristianos tenemos 4 clases de enemigos. El primer enemigo, nuestro enemigo del alma, que es Satanás. El segundo enemigo, que es la carne. El tercer enemigo, que es el mundo. Y el cuarto enemigo, que se constituye uno mismo. Muchas veces uno mismo es el que se pone los límites. No es que nadie te los puso o que otra persona. Muchas veces somos nosotros mismos que nos metemos cosas negativas a nuestra cabeza y decimos, no, eso no lo podemos hacer. Eso yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque somos emocionalistas. Mira, siempre las personas almáticas que se dejan dominar por las emociones viven por conceptos. Y todo lo que hacen en la vida lo hacen por conceptos. Y todos ellos quieren influenciar su estado de ánimo a otras personas. Siempre, si ellos están tristes, hacen sentir triste a las demás personas. Si ellos están en un momento de alegría, ellos hacen sentir. Pero ¿qué sucede ahí? Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, aunque estamos pasando circunstancias difíciles, aunque estamos pasando momentos muy duros, nosotros tenemos que tener ese gozo del Señor, esa alegría del Señor y manifestar siempre el gozo, la paz de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos que manifestarla. ¿Por qué? Porque nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no vivimos por conceptos emocionalistas. Vivimos por principios. Es muy diferente. El espíritu de un hombre, el hombre espiritual, se rige por los principios de la palabra de Dios, lo que ya ha sido establecido en esta palabra, y no se rige por conceptos, por opiniones de las demás personas, por argumentos de las demás personas. No se rige por eso, sino por lo que la palabra de Dios dice. Cuando venimos a Cristo, nosotros somos determinados en Dios, y eso es lo que hace la diferencia entre un emocionalista y una persona espiritual. El espiritual es determinado, sienta o no sienta, quiera o no quiera, pueda o no pueda, va a hacer la voluntad de Dios. Y el que es emocionalista hace las cosas de acuerdo al estado de ánimo en el que se encuentra en ese momento. Puede decir, oh, hoy no siento, hoy no quiero leer la Biblia. Pues como no quiero, no la voy a leer. Pues como no quiero ir a la iglesia, no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Toda su vida depende del estado de ánimo en el que está. Y dice, es que hoy no siento ir a estudiar a la universidad. ¿Por qué? Porque está en un estado de ánimo decaído. Y una persona determinada, un hijo de Dios determinado, una mujer de Dios determinado, un hombre, un joven determinado, no importa, sienta o no sienta, va a hacer las cosas porque sabe que tiene que hacer lo que un día comenzó. Tiene que terminarlo, tiene que seguir avanzando. No se puede quedar, no se puede estancar. Eso pasa con las personas determinadas, aunque sean heridas, aunque sean traicionadas, aunque caigan, aunque fallen en la carne, se levantan de nuevo porque saben que tienen a un Dios todopoderoso y soberano, que es el que te levanta, que es el que te aprueba, que es el que te da la fuerza, que es el que te toma de la mano, que Él es el que siempre está contigo, que Él es el que nunca te va a fallar, es Él el que nunca te va a avergonzar, nunca te va a dejar avergonzado. Es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el Espíritu Santo, aunque yo en lo personal, usted tengamos luchas en la carne, peleas entre el espíritu y la carne, pero cada uno de nosotros reconocemos que tenemos un hombre espiritual y que ese hombre es el que tenemos que fortalecer cada día de nuestra vida. Yo muchas veces he caído, yo he fracasado en la carne, yo he pecado y lo reconozco. Lo reconoció el apóstol Pablo, lo reconocemos, pero no nos quedamos allí. Tenemos que levantarnos, y cuando los levantamos con mucho más fuerza. No vamos a dejar que la hegemonía, que las emociones nos dominen, que las emociones vean a ser la
hegemonía sobre nuestra vida. Muchos me podrán decir, es que estoy deprimido porque la adrenalina se me bajó, o estoy deprimido porque esto, algo está mal dentro de mi vida. Mira, muchas veces las enfermedades dependen de nuestro estado emocional. Hemos conocido personas con enfermedades terminales y sin embargo son alegres, felices, con gozo, con alegría. Y eso cuando de momento pasa un milagro y Dios lo sanó. ¿Qué pasó allí? Su estado emocional, cómo tomó las cosas, determinó el milagro que Dios obrara en esa persona, porque Dios ve el gozo, la alegría, cómo se encuentra esa persona. Muchas veces el estado emocional te va a matar o te va a levantar. Cristo Jesús es misericordioso con cada uno de nosotros. Reflexionemos en esta palabra, en la hegemonía de las emociones. Dijo un gran escritor holandés, Vincent Van Gogh, dijo lo siguiente, que las emociones muchas veces son como pequeños capitanes que quieren dirigir nuestra vida y se meten de una forma sin nosotros darnos cuenta. Así es que donde quieras que estás, te bendigo y nos vemos muy pronto en nuestra próxima reflexión en Tiempo de Sion. Bendiciones.